Bien, vamos a hablar de la última de las 7 iglesias a las que se le manda un mensaje en Apocalipsis, la iglesia de Laodicea. Para algunos, la iglesia de Laodicea va a ser la iglesia prevaleciente en los últimos tiempos. Es decir, si bien las características de las 7 iglesias están presentes en toda la era cristiana, se cree que la Odisea es la iglesia prevaleciente en los últimos tiempos. La Odisea significa la opinión de la gente, el consenso del pueblo. Es interesante estos nombres porque está diciendo que en la iglesia de la Odisea, o tal vez en los últimos tiempos, los pensamientos humanos de parte de cristianos están prevaleciendo sobre las escrituras. Hay mucho invento humano, hay menos palabra de Dios y mucha opinión humana. Esta es una iglesia, como vamos a ver, orgullosa, dice Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús es el amén. Es aquel que concreta todas las cosas que prometió. Gracias a su triunfo en la cruz, Jesús es el fiel, el verdadero, el que cumple inexorablemente todo aquello que dijo que iba a hacer. Al decir que es el principio de la creación de Dios, algunas sectas lo toman como que si Jesús fuese lo primero que Dios creó. Bueno, de acuerdo al griego, acá el principio significa que Jesús es el principio dinámico, es decir, como dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, Jesús al crear está diciendo que también es Dios, porque el único que puede crear es Dios. Entonces, Jesús es el principio dinámico, no lo primero que Dios creó, sino es Dios Jesús creando todas las cosas. Dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Bien, la tibieza. La tibieza es un gran enemigo de los cristianos. Ya cuando se escribe la Odisea, esta iglesia tenía 40 años de existencia. Estaba vivo el apóstol Juan todavía, una iglesia nueva, y ya había caído en la tibieza. Qué peligro que es la tibieza. El tibio es aquel que se acostumbró a andar como a dos aguas en la iglesia, en el mundo, poca relación con Dios, se descuida la relación personal con Dios, se pierde el celo evangelístico, no importan los perdidos y tampoco importa el estado de la iglesia. Está en un estado de sopor, adormecido. Entonces Jesús le dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué dice ojalá que fuese frío? Bien, porque el que está frío se da cuenta que está frío, se da cuenta que está mal con el Señor. El caliente sabe que está bien con el Señor, pero el tibio, el problema de la tibieza, es que cree estar bien y no está bien. Por eso el peligro de la tibieza. Vi una documental de un avión que se estrelló, muriendo todos los tripulantes, todos los pasajeros, y no sabían qué había pasado en este avión. Murieron más de 100 personas, mucho más. Resulta que el oxígeno que tiene el avión empezó a escasear de a poco. Y los pilotos comenzaron a adormecerse sin darse cuenta, hasta que se durmieron totalmente. Bueno, el avión se estrelló. El tibio está adormecido, y al estar adormecido es un gran problema, porque no sabe que está mal y se puede estrellar como este avión.
Y dice, por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Alguien dijo que lo único que enferma a Dios es la tibieza de sus hijos, porque le produce vómitos a Dios. Es algo simbólico. Tal vez habían caído en la desidia, bueno, vamos a hacer una reunión sin tanto preocuparse. En Jeremías dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Pablo en Romanos 12:11 dice, fervientes en espíritu, calientes, fervientes hirvientes, porque el cristianismo es una religión de corazones ardientes. Pero el tibio no le importa, repetimos, su relación con Dios, cómo está el estado de la iglesia, de la congregación, no le importan los perdidos. Dijo Martin Luther King, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Es decir, la iglesia tiene el antídoto para el pecado, que es Jesús, la sangre de Jesús, y no lo está usando. La iglesia está dormida, no está interviniendo. Dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible descripción del Señor, qué reprimenda. Dice, tú dices, yo soy rico, porque la gente en la Odisea, la mayoría, era de plata, eran ricos, de alto poder económico. Y esto es el autoengaño. El tibio se autoengaña creyendo que está bien, dice yo estoy bien, y sin embargo dice que tú eres desventurado, ciego, pobre, desnudo. Desventurado es un desgraciado, miserable es digno de lástima, es indigente, carece de luz porque está ciego, ¿ven? La tibieza produce ceguera y estás desnudo. No hay peor cosa que creerse todo y estar bien sin Dios. Bueno, esto le pasa a los inconversos, pero parece que también le pasa a la iglesia. No hay nada peor que considerarse que estoy bien cuando estoy mal. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Es interesante que estas tres cosas que Jesús señala eran cosas que los laodicenses conocían a la perfección. Jesús siempre en cada carta conoce la situación social y cultural a las personas a quienes habla y les da los consejos pertinentes. Por ejemplo, dice, de mí compres, compra de mí oro. La riqueza solamente la tiene Jesús, la riqueza espiritual. Compra de mí, no seas autosuficiente. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, y por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué le habla del oro? Porque era un centro comercial muy bueno, muy dinámico, la gente era muy rica. Por eso dice, en vez de preocuparte tanto de las riquezas materiales que se terminan con esta vida, compra valores espirituales que son eternos. Dice, y compra vestiduras finas y lujosas. Resulta que dicen que las ovejas de la región de la Odisea eran de las que mejor lana daban, la mejor calidad de lana. Y entonces la Odisea también era famosa no solamente por una ciudad opulenta, rica, sino por la calidad de sus telas, de sus vestiduras. Y dice, y unge tus ojos con colirio. También era famosa porque habían inventado un ungüento, un colirio, los laodicenses, que sanaban ciertas enfermedades de la vista. Entonces venían de todos los lugares alrededor para sanarse de la vista. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, el Señor reprende, castiga, sin duda. A veces el Señor no tiene que castigar
para despertar de ese estado de sopor, de tibieza que estamos. Entonces, tenemos que una iglesia autosuficiente, es terrible la autosuficiencia, porque la autosuficiencia tiene que ver con el pecado original. Cuando el diablo le dice a Adán y Eva que van a ser como Dios, ellos creyeron, bueno, si nos rebelamos, si nos deshacemos de Dios, vamos a ser como Dios. ¿Y qué significa ser autosuficiente? Me basto a mí mismo. Bueno, esto significa ser pobre. Porque fuera de Cristo no hay valores, no hay riquezas. Y ser celoso, a veces la palabra celoso significa ser también ardiente. Es tener un interés ardiente y activo por alguien o por algo. Y le dice en el 3:20 de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Miren qué interesante. Jesús estaba fuera de la iglesia. Bueno, esto es simbólico, porque si Jesús no está, no es iglesia. Pero Jesús le está diciendo: ustedes hablan, oran, pero me dejan afuera. Como son autosuficientes, bueno, es como diciendo: Señor, deja que yo me basto a mí mismo, no te necesito, quédate en el cielo, vamos a decir. Es una iglesia sin Cristo. Y Él, con amor e insistencia, golpea para que le abran, para que vuelva Jesús a ser el centro, el capitán, el que da las órdenes, y su Espíritu Santo el que guía la iglesia. Esa era una iglesia sin Cristo. Es un estado calamitoso. Y repito, y el peligro de la tibieza es que uno no se da cuenta que está en un estado calamitoso. Y Jesús es tan amoroso que dice, cuando abran, porque Jesús golpea, Jesús respeta nuestra libre determinación, nuestro libre albedrío. Entonces Jesús dice: ábranme. Por eso a veces dicen: no apaguen el espíritu, no entristezcan al espíritu, porque lo podemos dejar, digamos, afuera del Señor, dejar de depender de Él, de su inteligencia, de su palabra, de su poder. Todo lo debemos recibir de Él. Era una iglesia sin Cristo. Ahí en Jeremías dice: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen el agua. Es la situación de la Odisea. Lo fueron dejando a Dios. No es que fue un dejar deliberado, consciente, pero de a poco, la Odisea, que significa consenso del pueblo, la inteligencia humana va reemplazando a lo que dice el Espíritu, a la palabra de Dios, y se han hecho para sí, dice, cisternas que no pueden retener el agua. Pero los laodicenses no se daban cuenta que no tenían frutos verdaderos espirituales. Entonces Jesús ruega, Jesús respeta la voluntad humana. Esta es una gran advertencia para todos nosotros. Y termina diciendo: al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En conclusión, la iglesia de la Odisea, opulenta, rica materialmente, pero muy pobre espiritualmente, orgullosa, estaba en un estado calamitoso. Este es su llamado, porque el mundo que estamos viviendo nos adormece. No está en un estado de sopor, de estupor. Estamos adormecidos. Que podamos rever nuestra vida, si es que estamos tibios, para darnos cuenta y salir de este estado peligroso de la tibieza y dejar que Jesús entre. Jesús tiene la influencia en mi vida de la influencia que yo le permito, porque Él respeta la voluntad humana. El diablo es un violador, el diablo se mete, rompe todo. Jesús golpea la puerta. Entonces tengo que revisar cómo está mi relación con el Señor, cómo está mi llenura del Espíritu Santo, porque la tibieza es algo mortal. Bien, espero que este mensaje les haya interesado.